si usted se encuentra hoy un judío, a lo mejor un judío religioso, no es israelita, no es semita. Ahora veamos la otra frase, ¿no? La otra definición es israelí. Para muchas personas, israelí, israelita, judío, hebreo es lo mismo. Sin embargo, israelí es un estatus legal de Israel. Alguien que vive en Israel, que tiene una ciudadanía en Israel, tiene su pasaporte Israel, es un israelí. Pero a lo mejor ese israelí es árabe. O ese israelí es asiático, es de cualquier nacionalidad, de cualquier raza. Sin embargo, tiene un pasaporte, es israelí. Que sea israelí no quiere decir que sea judío, ni quiere decir que sea israelita. Así que la diferencia es muy notable y tenemos que ubicarla para poder entender qué es la genética de Abraham. Última definición, y una de las más importantes, es hebreo. ¿Quién es un hebreo? Así que Abraham, y aquí vamos a ver el punto para todos ustedes. El punto es, Abraham no era ni judío, Abraham no era israelita, Abraham tampoco era israelí. Abraham fue el primer hebreo. Esta palabra hebreo significa que brincó el Éufrates. Así que brincó el lago, pasa a otro territorio, viene de Babilonia. Así que él no era israelito, ciudadano de Israel, no existía Israel. Viene de Babilonia, brinca, recibe una revelación y se forma como padre genético de una nación que después van a ser los Bené Israel. Pudiéramos decir, ¿por qué no son los Bené Abraham? ¿Por qué no son los Bené Jacob? Bené Israel, cuando son hijos de Israel, cuando la genética se abre, se esparce. Así que alguien que es hebreo es alguien que brincó de ese lugar donde estaba y forma ser parte de un grupo que va a recibir una revelación. Así que ser hebreo no significa que tú eres israelí ni que tienes un pasaporte israelita. Se puede ser hebreo y se puede ser judío, quizás de la religión. Se puede ser hebreo y del tribu de Judá. Se puede ser israelita, Bené Israel, y es hebreo. Pero las cuatro cosas no tienen por qué estar nunca unidas. Puede haber un judío religioso que vive en Israel, por tanto tiene un pasaporte israelita. Es un judío que es religioso, pero también es descendiente genéticamente de los Bené Israel, por eso es israelita, es judío, es israelita, es israelí con su pasaporte en Israel, y es un hebreo cuando él echa la suerte, cuando él brincó, cuando él es un pueblo que recibe esta revelación que estamos hablando, que no tiene nada que ver con religión. De modo que religión y Israel no es lo mismo. Religión es una cosa, Israel es otra cosa. Otra pregunta, por favor. Sí, tengo una pregunta, ya que estamos tratando el tema. ¿Qué condiciones debe tener una persona para poder recibir esta revelación? Ya que no se trata de religión, no se trata de ser Israel. ¿Cómo pudiéramos llegar a esta revelación? Si me pudiese explicar eso. ¿Cómo no? Tu pregunta es muy interesante y a la vez muy profunda. Y vamos a responder esta pregunta y vamos a desarrollar este tema también en esta conferencia, en esta noche. Que esta pregunta es muy interesante. Estás hablando de que cómo alguien no siendo religioso va a recibir esta revelación y por qué Israel es el pueblo que recibe esta revelación. Y si eso tiene que ver con genética y no con religión. Muy interesante esa pregunta. Bueno, antes de responderte, tenemos que ver que hay dos tipos de personas en el mundo en la actualidad y que puede ser el resultado de un pensamiento humano que ha venido moviéndose durante años. Un tipo de persona es aquella que piensa que en la religión, en el encuentro religioso, en esa búsqueda religiosa, no importa en qué religión estás, vas a encontrar la solución a tus preocupaciones, a tus cuestionamientos. Y vas también a recibir, a cambio
de esta búsqueda de religión, de este Dios, pues vas a recibir a cambio una vida eterna, o vas a vivir después de la muerte, después de esta muerte, después de esta vida física, una vida eterna. Ese es un tipo de persona. Pero esa persona, si se mete en religión, si está involucrada en su religión, y si su aspiración en esa religión es simplemente necesito, quiero después de la muerte vivir, esa persona no recibe ninguna revelación. Y ahora vamos a explicar qué es revelación y cuál es la condición humana. La otra persona es la otra persona que ha visto, se ha defraudado de las religiones, se ha defraudado de todo lo que significa Dios, de todo lo que trata de explicar de ese ser supremo, y él ha tomado la decisión de vivir, comamos y bebamos en este mundo el transcurso de los años que me tocan vivir, 70, 80, 50, 40, tratar de disfrutar lo máximo. No me interesa si hay Dios, no me interesa si hay religión, me parece que esto es un embaucador, esto es un cuento infantil, es un cuento demasiado fantástico de los dioses, de los ángeles con alas, no me interesa, voy a vivir, comamos y vivamos. Realmente hoy en el mundo esta es la mayoría de las personas están defraudadas de la religión. La religión tiene un reto frente a ellas, toda la religión tienen un reto frente al impulso humano. El ser humano en la actualidad no le interesa la religión. Y lo que le ha vendido la religión al mundo en este tiempo es fantasía. Ahora, realmente lo que estamos diciendo en esta conferencia, para que todos ustedes lo puedan entender, para que todos puedan asimilar, es que hay más allá que la religión. La escritura no es una escritura religiosa, la escritura no es un cuento. La escritura tiene una revelación. Hay un nivel de revelación, quizás un nivel que solo leemos una escritura, la leemos quizás en nuestro idioma y no podemos percibir nada. Habríamos que buscar mucho más allá. Pero aquellas personas que simplemente es religiosa y que lo que está aspirando es a vivir después de la muerte, pues que se quede con su aspiración. Pero si hay alguien que busca más, que hay respuesta, las respuestas hay. Ahora, ¿para quién es esta revelación? Esta revelación es para una persona que tenga una actitud no de vivamos y comamos, y no una actitud de religioso a cambio de vida eterna, sino una persona que se pregunta, se cuestiona frente al mundo, se cuestiona frente a la vida, frente a todos los acontecimientos que estamos viendo, se está cuestionando y está preguntando, hay un ser supremo que es realmente la ciencia, que es esta ciencia superior a las otras ciencias. Esto es el mensaje. Entonces podemos ver que el ser humano puede opacar o no opacar esto, y que hay una genética, y hay una genética de Israel. Estamos hablando de la genética de Israel. O sea, Israel, el pueblo de Israel fue formado de una genética. La pregunta que tendríamos que hacer en este momento es, ¿quién no es descendiente de Abraham? Cuando nosotros leemos en la Escritura, dice ahí la Escritura que el semen de Abraham, dice esa frase, va a ser introducido entre todas las naciones. De tal forma que hoy nos teníamos que preguntar, no que quién es Israel, sino quién no es Israel. Entonces, para tener esa genética es la que abre el sentido para estas preguntas, ¿quién extiende? Ahora, otra salvedad que quiero hacer. No todo el que tiene la genética, el semen de Israel, en su genética, no todos tienen oídos receptores, no todos se cuestionan, no todos son los que van a oír. Así que para oír, para percibir, para entrar a un plano donde está el Ser Supremo, el creador de todas las cosas, de donde salimos, realmente tiene que recibir de él, de esa energía, un llamado para escuchar.